La expositora que impartirá la presente sesión es Constanza Corona, psicóloga, Universidad Viña del Mar, diplomada en psicoterapia Gestal, Centro Gestal de Santiago, certificada en salud perinatal, Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, certificada en neurociencias del sueño infantil y sus implicaciones en la práctica de de la atención de familias. CESI, Centro de Estudios de Sueño Infantil. Miembro Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Miembro fundador de la Red Chilena de Neurociencias del Sueño Materno-Infantil. Sin nada más que agregar, le damos paso a Constanza para que inicie la exposición el día de hoy. Muchas gracias, Grecia. Espero que todos me puedan y todos me puedan escuchar bien. Gracias por estar el día de hoy acá. Para mí es muy importante esta temática. Vamos a partir compartiendo pantalla. Veo algunas caras. Las invito también a activar sus cámaras. Para mí es mucho más enriquecedor ver sus caras. Eh, Suelo hacer talleres y es genial. Entiendo que al final de la exposición nos vamos a poder conversar con algunas preguntas, pero bienvenida sea para ver quiénes están aquí desde el otro lado de la pantalla. Como bien decía Grecia, ahí les voy a compartir. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se me pueden poner un dedito para arriba? ¿Sí? ¿Se Sí, ve bien? sí se ve bien. Perfecto. Como decía Grecia, gracias Grecia, el día de hoy en este seminario me quise enfocar 100% en el impacto del sueño familiar y el sueño del bebé. Es una temática que si bien no es muy conocida, por lo menos no en el área de la psicología, es de alta importancia, sobre todo por la crisis vital que genera o que se transforma en esta familia, especialmente la mujer que decide ser madre. Em, Quise enfocarme entre los primeros 0 a 3 meses porque es el sueño que menos se conoce, lamentablemente, y porque desde una manera fue un frentón en mi vida. Yo soy madre de tres, uno en este plano y dos en otro plano. Tuve dos pérdidas gestacionales. Y mi hijo creo que es uno de los niños más importantes, yo le digo niño símbolo frente al sueño, porque gracias a él me empecé a especializar en sueño y el día de hoy puedo estar en espacios como Adipa que me invitan para poder masificar el mensaje. Grecia ya me presentó, pero esta soy yo, en una foto bastante antigua, por lo que pueden ver, y me dedico 100% a la clínica perinatal y al sueño infantil. Estoy más enfocada a la terapia perinatal. La mayoría de mis consultantes y mis pacientes son madres o son personas que están gestando puerperio, no más allá de sus hijos entre 2 a 3 años. Y bueno, nuevamente les agradezco el día de hoy por querer estar en este espacio conmigo. Mi propósito es 100% de entregar la información y herramientas para apoyarlos y siempre desde el lado de las neurociencias, ojalá puedan llevarse el máximo de información, porque esta información no suele darse gratuitamente en ningún espacio, lamentablemente. Los objetivos del día de hoy, si bien son bien ambiciosos, el primero es entregar una aproximación sobre el sueño esperable en los bebés y en su desarrollo entre los recién nacidos y los 3 meses. Y el segundo objetivo, igual de ambicioso, pero estoy segura que lo vamos a lograr, es entender respecto a los riesgos y los beneficios de los diferentes espacios donde puede dormir un bebé, que esta información es para acompañar a las familias en la mejor toma de decisiones frente a esta temática. Siempre vamos a estar viendo en las noticias sobre muertes perinatales o muertes de bebés en donde la madre aplastó al bebé o el padre aplastó al bebé o se cayó de cierto lugar. Este enfoque está para que ustedes estén lo más preparados posibles para acompañar a las familias y que eso no suceda o bajar el máximo o de los riesgos frente a la vida de ese bebé. Entonces, aquí, para entender un poquito cómo funciona esto, vamos a saber qué es el sueño. Y el sueño es algo que si bien se ha estudiado en las últimas décadas, no es algo que uno pueda decir, esta es una definición que sí vamos a tener de sueño. La más cercana es de Cirilo, Tononi y Seguel, en donde hablan que el sueño es un estado reversible en donde presentamos una menor capacidad de respuesta al ambiente. Está asociado también a una inmovilidad y a una postura determinada.
Aquí hay otro autor que es Zimmerman, que va a añadir dos características que son súper importantes y especialmente para el sueño de los bebés, que es la homeostasis, es la interacción con el reloj circadiano o la presión de genes reloj. Esto lo pude aprender a través de un libro que es maravilloso, que se los recomiendo mucho, que se llama Dulces Sueños, de María Berrospe. No está digitalizado, es muy difícil adquirirlo de manera ya sea Kindle o PDF, pero es un libro que creo yo es una Biblia para las personas que nos queremos dedicar sobre todo al sueño de los recién nacidos y de los bebés en casa. Esta, esta definición llama a algo súper interesante y acá es lo que a mí me gustaría como resaltar, sobre todo con las características de la homeostasis, en donde nosotros tenemos esta información de nuestro entorno de cómo debería dormir el bebé. Y acá que los invito a pensar un poco qué tanta información tenemos de los bebés. Tenemos los comerciales o como se diga en el país en el cual se encuentran, los reclames, los spots publicitarios, por así decirlo, de que el bebé 12 horas de sueño interrumpida, 12 horas de sueño sequito, y uno dice, wow, así como que la guagua duerme 12 horas de corrido, y esto es maravilloso. Y resulta que para las que son madres, en más de alguna ocasión hemos recibido el siguiente consejo no solicitado: aprovecha de dormir, porque si no aprovecháis de dormir, después cuando llega la guagua no vaya a poder dormir nunca más. Y uno como que no entiende eso y dice, pero ¿cómo aprovecháis de dormir? Claro, llega el bebé al otro lado y ahí entendemos a qué se referían. ¿Por qué? Porque el bebé no duerme como nosotros pensamos que iba a dormir. Acá es súper importante dormir solos o dormir acompañados. Eh, esto da esto da para la pelea, por así decirlo. Aquí hay una disputa entre los aspectos conductuales, por así decirlo, mis colegas más conductuales, cognitivo-conductuales, la respeto mucho, por supuesto, pero hay algunas colegas que tienden a entrenar el sueño y les voy a explicar la diferencia entre esto y dormir acompañados. Cuando hablamos de dormir solo o dormir acompañado, nos referimos a estos dos elementos. Solos, creencia popular, y también se puede encontrar en las recomendaciones profesionales de la salud, familiares y amigos, que el bebé tiene que dormir solo y solo en su cuna, incluso en una pieza apartada de los principales cuidadores, ya sea madre, padre o principal cuidador. Y tenemos el otro lado en donde están acompañados cuando el bebé duerme con su madre, con su padre o principal cuidador, y suele dormir en brazos, por supuesto, porteado, en la misma cama que los padres o en la cuna, donde posteriormente siempre termina junto adentro de la cama de la mamá y el papá. Acá una de las cosas que yo suelo hablar especialmente con mis consultantes, voy a mover esto para acá, ¿puedo mover esto? Permítanme un momento. Aquí. Lo que suelo hablar siempre con mis consultantes es que lo que no es posible obviar en el tema del sueño infantil es que es crucial, sobre todo a la hora de dormir, no importa en qué momento, no importa si es la siesta o el sueño nocturno, es que ningún bebé puede dormir sin la supervisión de un adulto. Y esto es muy importante conversarlo con las familias, porque hoy en día vemos que hay muchas personas que están dejando a los bebés dormir solos. No quiero llamar a la hiperactivación de que tenemos que estar todo el día en función de lo que pueda estar visualizando ese bebé en la cuna. No voy para allá, pero sí tenemos que tener algún aparato que permita verlo, escuchar su respiración. Los bebés, de alguna otra manera, cuando nacen prematuros, no tienen todo el desarrollo necesario, incluso para poder respirar por sí mismos. El colecho, que es compartir la cama, pasa a ser un factor protector para los niños con apnea. Entonces son cosas que el profesional de la salud debe enterarse, pero tiene que dar indicaciones claras a la familia. Nosotros no podemos tomar decisiones por las familias, pero sí podemos orientarlos a saber primero qué tipo de orientación está a la base de esa familia. Se los comenta una mamá que en su momento, cuando yo estaba gestando a mi hijo, eh, le decía a todo el mundo que mi hijo iba a los 6 meses a dormir en su pieza, porque hay que cuidar la relación de pareja, y un sinfín de etcétera, en donde claramente no pasó eso, porque mi hijo despertaba cada 1 hora en la noche, y es imposible dejarlo en una cuna e ir a la otra pieza a cada rato durante 1 hora en la noche, es inviable. Entonces, entendiendo esto, pasamos a lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me ponen acá si quiero hablar de sueño? ¿Por qué la Constanza me pone el tema del sueño y el cerebro del bebé? Es sumamente importante esta parte del sueño. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir a nuestros bebés algo que no pueden entregarnos a nosotras.
o a nosotros como padres. Es decir, si yo tuviera que pescar el cerebro de bebé y compararlo con nuestros primos, con los primates, se pueden dar cuenta en la tabla, que esta tabla sale en el libro sale Cell, pero es Safe Infant Sleep de James McKenna en el 2020, y ahí sale todas las etapas y todos los momentos que pasamos y compartimos con nuestros primates, nuestros primos, eh, y pueden ver que el ser humano nace solo con el 25% del cerebro desarrollado. Entonces es muy difícil pedirle a un bebé que, por ejemplo, duerma toda la noche, pase de largo y recorrido. Es muy difícil pedírselo a los 3 meses, pero también va a ser difícil pedírselo a los 6, a los 9, o sea, vean, recién vamos a tener al año el 60% del cerebro desarrollado. Entonces, cuando uno pone esto a los papás, porque hay mucha psicoeducación, especialmente acá, si tengo colegas, psicólogas, médicos, enfermeras, matronas, dula, o personal que pueda estar dedicado al acompañamiento de mujeres, ya de partida podemos informar que el cerebro se desarrolla muy lentamente y recién vamos a tener un 95% entre los 8 y los 9 años de edad. Entonces, si nos comparamos con otros mamíferos, el infante humano requiere un periodo más largo para crecer y somos biológicamente más dependientes. Nacemos a comparación de otros mamíferos mucho más prematuros. Eh, Vamos a necesitar ciertos resguardos de nuestra madre principalmente, o padre o principal cuidador, pero es la madre la que recibe la poda sináptica en la gestación. Por ende, podríamos decir que ella es la máquina de los cuidados, entendiéndose que hay que cuidar a la madre para cuidar al bebé. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, si empezáramos a conversar entre nosotros y nosotras, ¿qué es normal en el sueño de un bebé? Vamos a tener que empezar de la base que vivimos inmersos en una cultura de la crianza y la separación. Esto empezó en los años 50, en donde en la actualidad a las nuevas generaciones, yo hablo de unos 30 o 40, no, por lo menos 30 años atrás, no le está haciendo tanto sentido esto de las típicas frases que son muy célebres en la crianza, como déjalo llorar para que genere pulmones, que se acostumbre solo o solita a dormir en la cuna, mientras más lo tomas, más se mal acostumbra. Pero hoy en día, a través de las neurociencias, entendemos que el bebé viene mal acostumbrado del útero a ser mecido, a ser tomado. No por nada pasa casi 9 meses en movimiento en un líquido amniótico que lo cuida, una protección de un útero de su madre, donde la madre no deja de vivir porque está el bebé adentro de él. La madre sigue comiendo, sigue abasteciéndose, sigue saliendo, sigue durmiendo, duerme bastante mal en el último trimestre, pero bueno, sigue durmiendo. Y frente a eso, hoy en día tenemos que, necesitamos libros, cursos que nos entreguen una guía hacia formas más naturales de crianza, basadas en el cariño y en el contacto con nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, lo que antes era muy demonizado del dormir con nuestros hijos, es algo que siempre hemos hecho, solo que con ciertos miedos, no con tanta información, y la idea de este curso, por supuesto, de este seminario, es tener el máximo de información para que todo lo que vaya a decidir esa familia pueda ser siempre colocando el bienestar del bebé en el centro, sobre todo, por ejemplo, para mujeres que lactan, para que pueda ser también más llevadero para ellas. Una revisión sistemática realizada por Galán en 2012 tomó los datos de 34 estudios en donde relataron como una duración del sueño entre bebés de 0 a 12 meses, y se dieron cuenta de que había una amplia variabilidad de sueño. Entonces es muy extraño hablar de cuánto tiene que dormir un recién nacido o cuánto, o podríamos hablar de rangos esperables. Y el recién nacido puede llegar a dormir entre 14 a 16 horas, tanto de día como de noche, en total, considerando las siestas y considerando el sueño nocturno. Y esas 14 o 16, 18 horas, que podría ser más incluso, o sea, ustedes imagínense, aquí sale 20 horas. Hay recién nacidos que van a dormir 20 horas, esos estudios no demostraron que sí. Y no tiene nada de malo, simplemente es un bebé que le gusta más el tutito, le gusta dormir más, y está muy relacionado a aspectos temperamentales de los niños y las niñas. Entonces yo podría tener a un recién nacido que duerma 14 o 13 horas, sí, podría tener. Lo que importa acá es saber cómo está durmiendo, cómo esa madre lo hace dormir también, no por un tema de generarle un hábito, sino entender
si estás desarrollando el cerebro. Los bebés entre 0 a 3 años no se mueven mucho, no tienen tanta actividad social, están despiertos un rato y si no hay nada de base orgánico, van a estar tranquilos en una actividad atenta, activa, sensible y después van a volver a dormir. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan. Y acá, pasando a la siguiente diapositiva, este es el sueño, que a mí me gusta que quede como muy, muy claro. El sueño de los bebés entre 0 a 3 meses posee solo dos fases. ¿Por qué posee dos fases? Nosotros tenemos, bueno, ahora en la actualidad son tres fases, pero se habla de cuatro fases y el sueño REM. Estas cuatro fases están relacionadas al sueño no REM y tenemos el sueño REM. El bebé cuando sabe dormir desde el útero, incluso hay estados de vigilia y de sueño desde la semana 25 26, por ejemplo, en adelante. Entonces el bebé nace sabiendo dormir. El tema es que viene a un mundo posmoderno en donde la cultura ha ido tan, 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 tan rápido y la biología no va igual de rápido que la cultura, que se encuentra de frente con estos comerciales de pañales, con estos artilugios que generan las empresas, tenemos hasta cunas que se mueven, simulando el movimiento de la madre, tenemos cunas carísimas, por lo demás, en donde todo, todo lo que ha generado ha sido a favor de que el bebé moleste lo menos posible, no llame tanto a mamá o a papá o al cuidador, y en verdad el bebé viene dispuesto al contacto con otro ser humano. Eso es lo que el bebé humano, todos nosotros necesitamos en su momento, porque todos fuimos bebés. Entonces, como tiene dos fases de sueño, que es sueño activo y sueño pasivo, dormir va a ser relativamente fácil. Esa mamá o ese papá o ese principal cuidador no va a tener tanto problema con el sueño de ese bebé, porque como va a tener dos fases, va a ser fácil hacerlo dormir. El tema es cuando sus necesidades no están cubiertas o no están satisfechas, y acá podemos tener algún tipo de elemento que pueda decir, ah, mira, no está durmiendo, entonces como no está durmiendo, puede ser que tenga hambre, alimentarse frecuentemente. Ah, mira, pero es que le di pecho hace poco, entonces vamos a mantener la alerta del cuidado. Necesita contacto, perfecto, le vamos a dar contacto. Ya le di contacto, le di pecho, le di mamadera o biberón. ¿Y qué está sucediendo? Quiere desarrollar la mente. Ah, entonces vamos a tener que interactuar con él, hablar con él, verlo, etc. El bebé necesita madurar y necesita ejercitar la succión. El chupete pasa a ser un elemento casi primordial en la mayoría de las familias, pero la goma fue creada en el 900. Entonces, mis mamás o las mamás que yo atiendo suelen reírse mucho cuando me dicen, pero es que usa mi pezón de chupete. Y le digo, no, 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 lo que pasa es que tu pezón es para eso. El chupete viene a reemplazar al pezón, entendiendo que puede ser algo molesto, puede ser algo que les incomode, pero insisto, la goma se creó en el 900, entonces del 900 para adelante teníamos chupete. Antes de eso teníamos el pezón, el dedito, cualquier otra cosa que le pudiéramos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, el sueño en esta época, a esta edad, va a ser bifásico y anárquico. ¿Qué quiere decir? Bifásico se va a dividir en dos fases, por supuesto. Va a estar el sueño agitado y el sueño profundo. El bebé parte durmiendo en el sueño agitado, que sería el sueño REM. Nosotros, los adultos, no partimos con el sueño REM. Nosotros, los adultos, la última etapa del sueño que nosotros tenemos durante los ciclos de sueño, que esta sería el sueño de un adulto, es la fase REM. ¿Por qué? Porque ahí se genera casi el 80% de los sueños. Y esta fase va a ser un poquito más eh, preponderante entre la 1 a 2 de la mañana, o por lo menos de madrugada, porque nosotros lo primero que hacemos es sacar el sueño con ondas lentas, que sería la fase 3, que es el sueño no REM, y es ahí donde descansamos el cuerpo. ¿Por qué será tan diferente con los bebés? Tú me puedes, pero Connie, pero si todos somos seres humanos, ¿por qué en el bebé es tan distinto? Y porque cuando nosotros somos adultos cambia tanto. Y acá viene la sorpresa, que como el bebé no se mueve tanto y no necesita recargar el cuerpo físico, parte en sueño REM porque tiene que generar las conexiones neuronales a través de los sueños. Es decir, el bebé parte durmiendo y ahí cuando las mamás me dicen, pero es que Connie, tiene los ojos abiertos y uno va a ver como que abre y cierra los ojos y como que uno piensa que está despierto, pero en verdad está soñando, está está generando conexiones neuronales. Nosotros los seres humanos, perdón si hablo muy rápido, chiquillas y chiquillos, pero suele ser así.
Nosotros los humanos tenemos casi 10.000 conexiones neuronales por segundo. Entonces imagínense la cantidad de conexiones neuronales que va a tener ese bebé. Necesita dormir. Aquí algunas veces hay ciertas opiniones no solicitadas de, mira, mientras más se canse el bebé, mientras más despierto esté, mejor porque lo vaya a tener durmiendo toda la noche. Y esa opinión no solicitada puede hacer mucho daño, sobre todo al desarrollo de la mente de ese bebé. Es necesario que el bebé, como es un sueño bifásico de 2 fases y anárquico, además polifásico, que quiere decir que se va a dividir en muchas tandas de sueño, va a tener muchas siestas tanto de día como de noche. Aquí encontramos la típica información que dicen, tiene el sueño cambiado. Entonces tenéis que cansarlo mucho de día para que se le cambie el sueño. No, no tiene el sueño cambiado. Simplemente el bebé, como está en el útero, no tiene luz, está todo oscuro, y el bebé, como es ultradiano, el sueño en esta época es ultradiano, no distingue el día de la noche. El bebé no sabe que sale el sol, no sabe que está lloviendo, no sabe que después sale la luna, no tiene idea. El bebé no tiene esa información. Y la única información que le podemos traspasar a ese bebé, por lo menos hasta las 6 semanas, es a través de la leche materna, en donde la leche traspasa triptófano, precursor tanto de la serotonina como de la melatonina, y ahí podría empezar a generar su melatonina, la cual la necesita hasta los 6 semanas, porque sus niveles basales son muy, muy escasos, son a través de la gestación, y después, posteriormente de las 6 semanas, ya empieza a tener de manera como autónoma este tema de la melatonina, pero la madre se sincroniza con su bebé en el sueño, por eso es tan importante fomentar la lactancia materna siempre y cuando esa madre lo quiera, porque también entendemos que es una decisión difícil de tomar considerando el tema de los despertares nocturnos que ya está demostrado, no está relacionada con el tipo de alimentación que tiene el bebé. Entonces, aquí pasamos a una siguiente parte, que no existe esa cosa mal llamada de malcriar por mecer o tomar un bebé. No existe tal cosa. El contacto y la presencia son elementos centrales frente al desarrollo de los bebés. Hay un estudio que es muy, muy lindo, que es de Prescott, y Prescott descubrió que las sociedades más violentas, o las que tienden a ser más violentas, más bélicas, son sociedades que dejan de tener contacto con sus bebés a temprana edad. Entonces se dieron cuenta que cuando hay violencia, deja de haber placer. Y cuando hay placer en el ser humano, deja de haber violencia. Por ende, el bebé necesita el contacto estrecho con otros seres humanos. Hay estudios donde han demostrado que el bebé cuando nace, lo primero que quiere ver es la cara de otro ser humano. Obvio que quiere ver la cara de la madre y escuchar a la madre porque es lo que conoce, por lo menos desde la voz de la madre. Y hay estudios donde han demostrado que la madre calma solo con el hecho de su olor y el contacto. Eh, y ella puede diferenciar a cuáles, si está en una sala, por ejemplo, de neonatos y están todas sus cunitas, ese bebé podría saber quién es su madre y esa madre podría saber quién es su bebé solo por el líquido amniótico, solo por el olor del líquido amniótico. ¿Por qué? Porque es igual al calostro de la madre. Entonces, aquí no hay cosas que no sepamos, estas es información ancestral. El tema es que se ha quitado un poco desde lo biomédico, en donde pasa este ser que pasa también a intervenir mucho más en los partos. Lamentablemente tenemos en Chile, sobre todo llegando a casi el 90% de tasas de cesárea, algo que claramente por la OMS recomienda, imagínense, solo un 10% de cesárea. Entiendo que eso pueden ser otros temas, pero cuando una madre tiene una cesárea, por ejemplo, no sabe que necesita ciertas neurohormonas también para enamorarse de ese bebé. Entonces me llega una madre de sesión y me dice, Connie, no siento tal cosa, me pasa esto con mi bebé. Y ahí yo le explico que ella no pasó por estos últimos trabajos de parto y no tuvo esta bomba de hormonas que podría haberla predispuesto a enamorarse de su bebé, cosa que obviamente logramos en sesión y posterior, pero cuando ella lo entiende, dicen, pues claro, no tenía idea que esto podría ser así. Cuando nos metemos en aspectos fisiológicos del parto y del sueño, generamos altas alteraciones y la idea del día de hoy es poder entender que el bebé humano nace sabiendo dormir. Yo ya con eso me voy pagada. Como seres, somos seres de contacto y somos físico también emocional.
Si el bebé recibe mucho contacto y permanencia, crecerá mucho más. Hay veces que uno va a tener en sesión, dependiendo de la profesión en la cual ustedes se dediquen o los acompañamientos que ustedes hagan en las familias, que tenemos bebés de bajo peso. Y llegan al pediatra o al profesional que lo esté evaluando y me dicen, Connie, mira, el pediatra me dice que no está creciendo bien, estoy súper desesperada. Y se hace como un círculo vicioso respecto a esto. Y yo les digo, bueno, entonces, piel con piel, masaje infantil. Y me dicen, pero ¿cómo piel con piel y masaje infantil? Sí, tú te sacas tu polera, te quedas solo con sostén, o papá se saca su polera, se queda solo como con el pecho libre y dejan al bebé solo en pañales porque necesitamos que tenga contacto piel con piel. ¿Qué sucede? Que empiezan a crecer, que empiezan a aumentar día a día los gramos, pasan de 25, 26 gramos a 33, 35, a unas veces mucho más. ¿Por qué? Porque cuando el bebé está en contacto estrecho con sus seres significativos, por supuesto, eh, no tiene que estar preocupado de sobrevivir. Y como no tiene que estar preocupado de sobrevivir, solo tiene que crecer, solo tiene que engordar. Estoy en el mejor lugar donde puedo estar, que en contacto estrecho con mi madre, con mi padre, principal cuidador. Por ende, no tengo que estar preocupada o preocupado si estoy sola, si tengo que estar llevando a mi cuidado, si tengo que estar llorando, o si no siente mi necesidad de estar comiendo, etcétera. Entonces se preocupa de crecer. Ya hay estudios en donde cuando hay masaje infantil y por lo menos son 15 días diarios, perdón, 15 minutos diarios de masaje infantil, hay un aumento de peso en un 47% de esos bebés versus lo que no tenían masaje infantil. Entonces, esto del contacto es muy importante. Se hace muy necesario el contacto con los bebés y además, cuando los privamos del contacto y la presencia de otras personas, van a utilizar su respuesta de supervivencia primaria, que todos sabemos que es el llanto, y va a producir cortisol, que es la hormona del estrés, ampliamente conocida ya en este último lado de la vida, porque estamos todas inundadas de esta hormona con la sinfín de cosas que tenemos que hacer, la maternidad, la casa, la pega, las deudas, las cuentas, etcétera. Entonces ya conocemos harto esta hormona en nuestros cuerpos y en un intento de atraer la atención de su madre, su padre, su principal cuidador, eh, si nos vamos a la primera lámina o a la segunda lámina, si está en otra pieza va a ser bien difícil de que sea y que se acceda fácilmente. Entonces, sumamos para acá. Vamos a pasar a algo que es muy importante, que son los riesgos y los beneficios de los espacios donde suelen dormir los bebés. Esto es una información que no siempre sale en, yo les digo, en las mal llamadas redes sociales, eh, porque hay mucha información, hay de sobra frente a dónde tiene que dormir, que la higiene de sueño, estamos llenas de coaches de sueño también. Eh, no tengo nada contra ellas, pero claramente suele ser que no son profesionales de la salud, por ende no tienen esta información del contacto estrecho, del temperamento, de temas como orgánicos de base, por ejemplo, entrenarle el sueño a un bebé. Entrenar el sueño es dejar llorar, por lo menos para mí es eso. Entrenar un sueño a un bebé que tiene reflujo gastroesofágico es bien complicado, porque ahí hay una condición de base, es una condición orgánica. El bebé no va a dormir aunque le entrenen el sueño por más que pueda. ¿Por qué? Porque lo está pasando mal. Está doliendo su guatita. No lo está pasando bien. Entonces, además, imagínense, cuando recibe leche materna, esta leche materna que tiene probióticos y un montón de otras cosas más, le va a permitir recubrir toda esa área en donde cuando revuelva la leche, que es muy ácida, no le va a hacer tanto daño. Por eso, por ejemplo, los niños con alergia alimentaria suelen mamar mucho más de noche por lo mismo, por un factor protector, de que va a estar siempre recubierto en toda esa área donde se revuelve la leche. Entonces, desde los riesgos y los beneficios de los espacios donde suele dormir el bebé, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿dónde suele dormir un bebé? Generalmente, algunos bebés duermen en una habitación solos. Las personas suelen dejar a los bebés en una pieza solos, ya que antes de nacer hicieron una pieza. Yo creo que cuando uno es madre o padre, como que se ilusiona con la pieza, la pinta, le pone eh, ciertos cachureos, la cuna, un montón de otras cosas, le compran la ropita, se la lava, etcétera, etcétera. Y piensa que ese es el lugar donde deben dormir. Los papás y las mamás dicen, ahí va a dormir mi bebé. Otros padres no quieren interrupciones durante la noche. Algunos padres quieren educar a sus bebés para que duerman solos. Y especialmente desde una temprana edad, sin tener esto, que hoy en día vamos a tener la base de que en verdad el bebé sabe dormir y sabe dormir desde el otro. El tema es que no duerme
como esos padres o como a nosotros nos gustaría que durmiera. ¿Qué debemos pensar frente a este espacio? Eh, los bebés que duermen en una pieza separada, lamentablemente, va a tener mayor riesgo a sufrir la muerte súbita del lactante antes de los 6 meses. Y esto debido a la falta de sincronía que puede tener con su madre y con su padre, el principal cuidador, y no estar escuchando la forma en cómo respira, no estar escuchando los movimientos, los quejidos, etc. Como le decía al principio, ningún bebé tiene que dormir sin supervisión, por lo menos en esta edad o los primeros 3 meses, porque pasan muchas cosas en este proceso. Entonces, entendiendo eso, ya automáticamente podemos saber que no es un muy buen lugar que el bebé quede solo en una habitación. Si el bebé tiene hambre y necesita de sus padres, tendrá que llorar mucho más para hacerlo saber, lo que generará, por supuesto, mucho más cortisol y algunas veces hay un mecanismo de desconexión en donde los bebés después de tanto llorar sí o sí van a tender a desconectar. Algunas personas piensan que duermen, pero no es como una desconexión, porque el nivel de cortisol pasa a ser tan alto a nivel cerebral que ahí el cerebro dice, no, esto es demasiado peligroso, y le manda los opiáceos para que pueda como desconectar, relajarse y en este caso como dormir. Algunos bebés incluso con la entrada de esos opiáceos pueden ser que vomiten, entonces pasa a ser un poquito más peligroso también frente a un posible atragantamiento, ahogo, etc. Por lo tanto, es más seguro tener un bebé los primeros meses, hasta el año, como recomienda la OMS, en la misma pieza que los padres. Partimos de esa base. El día de mañana ustedes vean a las familias, alguna madre, un padre, o incluso en sus familiares, recomienden siempre que pueda dormir en la misma pieza por recomendación de la OMS y también porque es necesario que el bebé tenga supervisión, este cuidado primario. Algunos bebés duermen en una cuna pegada a la cama de su madre o su padre o su principal cuidador, y acá dormir con el bebé en la misma pieza reduce la posibilidad de sufrir la muerte súbita del lactante bastante. Hace que la alimentación sea mucho más fácil también. Si tenemos a una madre que da lactancia materna, es mucho más fácil para esa madre poder entregar el pecho. Si la madre no da lactancia materna, es mucho más fácil para ese padre poder preparar alguna mamadera o biberón y tomar a bebé, entregarle esa alimentación y hacer el ritual, por supuesto, de pasearlo, mecerlo, hacerlo dormir y relajarlo, porque ninguna de nosotras o nosotros los presentes, después de un partido de fútbol, va a llegar a dormir. O ninguna después de haber salido a bailar con las amigas, las amigas va a llegar a dormir. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada energía en el cuerpo como para poder llegar a dormir directamente. Lo que vamos a llegar es quizás a tomar agua, tomarnos un tapsin, no sé, quizás a un tecito, vamos a ver quizás alguna serie, vamos a tratar de invitar el sueño de alguna u otra forma y posterior a eso vamos a dormir. Entonces si un bebé, imagínense, está en otra pieza, solo llora, 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 llega la madre o el padre un poquito más tarde, le entrega la alimentación, ese bebé va a quedar con una arousal y una activación tan alta, va a quedar como tan hiperalerta que vamos a tener que hacer todo el ritual de nuevo, de tranquilidad, de relajo para que ese bebé se vuelva a dormir, y acá se vuelve algo engorroso para los papás estar paseando un bebé casi 2 horas para que se vuelva a dormir. Y eso hace que empiecen a pensar, es que esto es inviable, esto no es posible. Esto fácilmente se mejora con el bebé al lado de la cama de la mamá o el papá. Los padres y las madres pueden oír a sus bebés cuando despiertan y el bebé sabe que no estarán lejos, por ende no vamos a tener grandes gritos de auxilio ni de llanto a través de ese bebé que está conociendo el mundo desde otro lado. ¿Qué deberíamos pensar frente a este espacio? Los bebés deben estar de espaldas, donde los pies toquen el borde de la cuna, sin sábanas, frazadas o juguetes dentro de la cuna por riesgo de asfixia. La habitación tendrá que tener una temperatura esperable para un buen dormir que va entre los 19 y los 21 grados. Yo tiendo a ser más friolenta, no me gustan los 19 grados, pero esto es lo que la ciencia ha estimado pertinente para dormir, considerando que van a tener algunas capas esperable de algodón frente a ya sea un pijama, un enterito, etc. No hay que dejar que fumen cerca del bebé. Entiendo que hoy en día es mucho más complejo, estamos sacando las mascarillas, pero el cigarro, la nicotina y todos los derivados, lo que puede salir de un cigarro claramente no es un factor protector, al contrario, es un factor de riesgo para los bebés, sobre todo cuando los padres fuman. Como no hay que dejar que fumen cerca del bebé, es importante que el bebé pueda estar, ojalá, en esa habitación pasados los 6 meses. A mi punto de vista me gustaría hablar más que fuera, ojalá, pasado el año, pero porque pasan muchas cosas antes del año,
y sacar al bebé antes trae más cansancio a esos padres, entendiendo que puede ser más seguro sacarlo a los 6 meses, pero vamos a tener hartas visitas a la pieza del bebé y mucho más cansancio parental frente a sacarlo después del año. Algunos bebés duermen junto a sus madres y los padres en la misma cama, y yo creo que cerca del 80% de los bebés termina durmiendo en la cama con los papás, por cansancio, reactividad, porque ya no pueden más, porque no entienden por qué no les gusta la cuna, etcétera. Acá hay una terminología que es el breastfeeding, que cuando se habla de las madres que amamantan a sus hijos, cuando la madre amamanta al hijo en la misma cama, puede ser mucho más rápido y puede ser mucho más fácil tanto para el bebé como para esa mamá. El ser amamantado incluso reduce el riesgo de sufrir la muerte súbita en lactante, como les había comentado hace un ratito atrás. Y además de la alimentación, algunos padres y madres duermen con su bebé bajo ciertas circunstancias, ya sea cuando están enfermos, cuando les salen los dientes, que también es un temazo, cuando recientemente los han vacunado o cuando han visitado a otras familiares y tuvo una hiper activación desde lo sensorial, lo tomaron mucho, muchos abuelos, muchos tíos, y el bebé queda súper hiperventilado, y ahí también los papás dicen, no sabes que lo vamos a llevar a la cama porque no se va a dormir con nada. Bueno, de alguna otra manera, todo va a buscar a que ese bebé se meta a la cama con la mamá y el papá. Entonces, esta forma de dormir puede pasar de manera intencionada o accidentalmente. Y lo que no puede pasar es que tengamos un colecho reactivo. Lejos, el colecho reactivo es lo más peligroso que puede pasar, y es el colecho cuando los papás están tan cansados que ya no van más y dicen, ya, metámoslas a la cama, y ahí es cuando tenemos los accidentes. Que si bien el accidente en sí mismo es porque el bebé está en la cama, se podría haber evitado si hay ciertas condiciones de base que van a salir un poquito más adelante. ¿Qué deberíamos pensar frente a este espacio? Las madres que amamantan suelen tener una experiencia positiva en todo sentido cuando alimentan a su bebé en la misma cama, sobre todo cuando esta actividad se hace de manera cuidadosa, cuando, eh, bueno, ahí sale que existe un cuestionario que permite a las madres y padres responder y considerar de manera previa, incluso en el embarazo, si deberían considerar compartir una cama con bebé. Esta información está en inglés, yo la pude traducir hace un tiempo atrás, y también se va a presentar en el seminario en el curso que vamos a impartir el 25 y 26 a través de ADIPA, que habla no solo del sueño de los 0 a 3 meses, sino que también es hasta el año. Estas preguntas están enfocadas para que el profesional no tenga que tomar una decisión frente a dónde dormir, sino que hay una devolución a la familia y le dice, mira, tengo este cuestionario, aplícalo. Y ustedes tomen decisiones de la manera más informada posible, porque al final, insisto, lo que van a tomar las decisiones de dónde dormir con su bebé son las familias. Lo que buscamos es que sea la mejor decisión, la más informada, y ojalá no tengan un colecho reactivo y que eso no suceda y que no le suceda nada a ese bebé que está en este lado del mundo con esa familia. Algunos bebés duermen junto a sus madres y padres en el sofá o sillón. Algunas veces los papás o las mamás sacan a los bebés de las piezas por un sinfín de razones. Algunos de ellos pueden estar relacionados porque los tienen que alimentar, porque en esa pieza puede haber otros niños, o porque el bebé necesita dormir y esos niños están dándolo todo ahí jugando, o porque la mamá está muy cansada y así no perturbamos el sueño de la mamá. Y un sinfín de otros motivos por los cuales las madres y los padres terminan cansados en el living o en la sala de estar durmiendo con su bebé en el pecho o en los brazos, arriba de un sofá. ¿Y qué deberíamos pensar frente a este espacio? Los sofás, los sillones y todo tipo de espacio que se parezca y donde el adulto esté durmiendo con el bebé son peligrosos y no es posible tener ahí un sueño reparador mucho menos seguro. El bebé en esos espacios fácilmente se podría quedar atrapado, podría resbalar o caerse desde esa altura. Entonces, dormir con el bebé en ese espacio lo pone en un elevado riesgo y peligro de muerte. Nunca se debe dormir con un bebé en esos espacios. Entiendo que es un lugar donde puede estar el televisor, es un lugar donde puede estar la familia completa, a no ser que esa madre y ese padre no estén cansados y ese bebé esté durmiendo, pero que el padre y la madre estén en vigilia y estén bien, ya sea viendo alguna serie, escuchando algo de música, conversando con otros, no hay ningún problema. Pero si esa mamá o ese papá o principal cuidador está cansado con bebé, algo que sucede mucho en esta edad, es importante que no vaya a dormir con el bebé a los sillones. Hace unos años atrás salió el caso de un bebé
que lamentablemente murió ahogado porque todavía los bebés hasta ahora no tienen la capacidad de moverse lo suficiente como para poder mover su cabecita y encontrar el aire. Por eso se pide, más atrás, por ejemplo, en esta que está acá, que los bebés tienen que estar en espalda, donde los pies toquen el borde de la cuna, sin sábanas, frazadas, juguetes dentro de la cuna. Y esto es porque los bebés no pueden movilizarse por sí mismos. Y en esta noticia, que fue súper triste, el papá estaba tan cansado que se quedó durmiendo en el sofá y dejó al bebé en estas mecedoras automáticas y no se dio cuenta que esta mecedora se dio vuelta con bebé y el papá estaba entregadísimo, ¿no? Y el bebé falleció porque no pudo respirar, porque quedó en una posición que no correspondía. Entonces, si bien hay mucho artefacto y artilugio para apoyar a los papás, hay que tener mucho cuidado donde lo vamos a utilizar y cuando el papá o la mamá están cansados, no siempre es bueno que el bebé esté ahí si no está con supervisión, insisto, de un adulto. Y la posición al dormir, que esto pasa a ser como bien relevante, sobre todo cuando colechamos. Si las madres y los padres deciden colechar, es muy importante tener una posición de seguridad para que el bebé no quede debajo de las sábanas o de las frazadas, que eso ha sido, creo que, lejos del 70 o 60% de las muertes de los bebés cuando se habla de compartir la cama, junto con el aplastamiento, cuando un padre o una madre no se da cuenta que el bebé está ahí y terminan aplastándolo. Frente a eso, cuando hay una madre que da lactancia materna, automáticamente hay una postura en C, que es la que está y la que les comento acá. Las madres que amamantan tienen una posición natural en C, más adelante viene como una ilustración para mostrársela, y que le entrega 100% seguridad al bebé, hace como una especie de nido con su cuerpo, entonces el bebé nunca se va a ir debajo de las nunca se va a ir lejos del contacto con su madre, tiene el pecho a libre disposición, por ende hay una sincronización psicobiológica en donde la mamá despierta unos segundos, microsegundos antes que su bebé y le pone el pecho en la boca y hace que el bebé siga durmiendo. Acá hay dos hormonas implicadas en la lactancia materna, hay mucho más, pero la más importante para nosotros es la prolactina y la oxitocina. Y la prolactina, el boom de la prolactina, se genera entre la 1 o 2 de la mañana y las 6 y las 7 de la mañana. Por eso los bebés amamantan tanto de noche, porque saben que se van, siendo muy coloquial en lo que estoy diciendo, se van a la segura, en donde saben que van a sacar el máximo de leche. ¿Por qué? Porque hay un mayor nivel de prolactina. Y la oxitocina, que es la hormona del amor, eh, hace que esta leche salga eyectada. Y también hace que, junto con la prolactina, la madre se relaje. Una de las peores cosas que le podemos decir a la mamá es cuenta los despertares de tu bebé, porque una mamá que amamanta y da lactancia materna difícilmente se va a acordar cuántas veces despertó su bebé, porque es tan automático, hay una sincronía tan hermosa, en donde la mamá sabe que va a despertar, le va a entregar el pecho, va a seguir durmiendo, y va a decir, mira, tuve hartos despertares, pero no tengo idea cuánto despertó. Y eso ya es un muy buen dormir para una madre. Distinto es en el caso cuando damos mamadera o un biberón con leche, ya sea materna o fórmula, porque la madre tiene que tener un despertar consciente y eso hace que tenga que pasar por todo el proceso de las fases de sueño y quedar mucho más rumiante, quedar mucho más despierta, mucho más preocupada y tener que entrar justo de nuevo como a entregarse a Morfeo y a la tranquilidad de volver a dormir, cosa que no pasa con la mujer que amamanta. En promedio, la mujer que amamanta tiene entre 30 a 45 minutos más tiempo de dormir que la mujer que no amamanta. Entonces, aquí estamos derribando cosas bien importantes desde la fórmula, de una mamadera en la noche, que va a dormir más seguido, que no pasa así, y la ciencia ha sido como bien enfática en dejarlo claro. Si la madre no ha dado de mamar y no tiene esa posición natural de ser con su bebé, entonces el lugar más seguro para dormir será en la cuna cerca de ella, en la misma habitación. El bebé siempre tendrá que estar acostado de espaldas, jamás boca abajo o de lado. La posición supina, que es la posición como ranita hacia abajo, no va a ser efectiva, o por así decirlo, no va a ser de cuidado para el bebé si es que esa posición la tiene en la cuna. Si la guaguita está encima de la mamá o el papá en su pecho y con la carita de lado, no va a pasar absolutamente nada.
porque es una posición normal para estar con el bebé cuando uno sobre todo lo va porteando y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tenemos el contacto estrecho con otro ser humano, nosotros ahí vamos a escuchar su respiración. El bebé no puede, no tiene la capacidad de regular su temperatura de manera autónoma, por ende va a necesitar que la regule a través del contacto estrecho. Posterior a 6 o 7 semanas va a poder tener esa capacidad, pero al principio no. Eh, Además, cuando escucha el latido de su mamá, es algo que conoce, por ende se relaja. No necesitamos ruido blanco, nada, que solo el bebé pueda escuchar el latido de su mamá, automáticamente hace que se relaje y que pueda dormir. Además de crecer, como les había dicho, cuando está arriba de mamá en vigilia y sin estar tan cansada, es un muy buen lugar para dormir. Así que ahí también no hay que demonizar mucho ese espacio, entendiendo siempre que tenemos que tener madres y padres descansados. No es lo mismo tener a un bebé tranquilo mientras una ve tele que uno ya como que esté media cansada para el lado, tiene que tener ciertos resguardos. Esta es la posición que les comentaba respecto a esta es la posición fisiológica segura cuando existe lactancia materna. En la Sociedad de Pediatría en Estados Unidos demoniza mucho el colecho y dentro de sus formas de presentar siempre han hablado que el colecho no se puede dar por ningún motivo. Pero ustedes saben que los matices son necesarios, sobre todo en la crianza, y el matiz de una madre que amamanta tiene que ser un matiz de seguridad. Esa madre va a tener esa posición de seguridad sí o sí al amamantar. Tenemos cerebros de hace miles de años. Somos las personas que llegaron gracias a esas madres y esos bebés que gritaron y lloraron y durmieron juntos. Sin ir más lejos, Japón es una casi de las potencias mundiales y en Japón no existe el insomnio de sueño en niños. No hay problemas de sueño en Japón porque los japoneses duermen con sus hijos hasta los 6 7 años. Y para ellos es un elemento de factor protector, porque dicen, si es un niño, ¿cómo va a dormir solito? Pobrecito, duermen todos juntos y allá no existe esto. O sea, las coaches de sueño, las personas como yo que nos formamos en sueño, no nos va muy bien en Japón porque ellos no tienen problemas de sueño infantil. ¿Por qué? Porque duermen con sus bebés, duermen con sus hijos y con sus hijas y los acompañan en esa transición del sueño, que claramente tiene fases distintas a nosotros. Lo van a ir adquiriendo en la medida que se va desarrollando, pero por el momento Japón no tiene problemas de sueño, por lo menos. Tendrá problemas en otro ámbito, pero por lo menos en sueño no. Y esta posición segura es la posición que tenemos eh, que incentivar a las madres cuando lactan a que ojalá la tengan, que estén tranquilas, que la cama, por supuesto, tenga las sábanas lisas, que si la van a poner en contra de una pared no quede un hoyo entre la cama y esa pared. Las camas de agua por ningún motivo se pueden utilizar. Tampoco hay que tener cojines, almohadas, sábanas cerca del bebé. Ahí pueden ver que hay una madre que levanta su polera, un bebé en el pecho de su madre, y la sábana está por debajo de los pies de ese bebé, porque el bebé está calentito, está siendo regulado por el cuerpo de su mamá. Y desde ahí en adelante, la mamá no se da ni cuenta de los despertares. Al principio hay problemas de sueño por el entorno, el contexto, que le dicen no, que lo vas a mal acostumbrar, que después va a haber una asociación con el pecho, etcétera, que se entiende que puede haber cierta asociación con el pecho, pero es lo que el ser humano necesita y busca, porque es así como hemos ido evolucionando a través de los medios de años. Hay una información súper importante acá que no puedo dejar de presentarles, entendiendo que en este seminario estamos hablando del sueño de 0 a 3 meses, pero los recién nacidos tienen un estómago muy, muy, muy chiquititos, muy pequeños. De hecho, pueden ser del porte al principio de una almendra cuando nacen. Son muy pequeños los estómagos de los recién nacidos. Entonces, necesitan ser alimentados de manera constante. Por lo mismo, van a despertar cada 2 o 3 horas para poder comer. Y otras veces incluso puede ser que sea más seguido. Si están dedicadas a la perinatalidad o están dedicadas a acompañar familias, mujeres, gestantes, madres puérperas, esto es algo que sí o sí tienen que hablar con sus gestantes o con sus madres o con sus principales cuidadores de bebés, que los bebés necesitan comer muy seguido, muy, muy, muy seguido. Algunas veces tenemos esta falsa creencia de las madres que dicen, pero es que está todo el día el pecho, es que no me sale lo suficiente leche, es que ya estoy cansada, y lo entiendo, estuve ahí, pero la leche materna
se reabsorbe en 50 minutos. O sea que el bebé fácilmente podría pedirme pecho cada 50 minutos, porque ya no tiene absolutamente nada en el estómago que lo mantenga como con sensación de saciedad. No está. ¿Por qué? Porque ya se reabsorbió absolutamente todo. En la fórmula no es tan distinto. La fórmula es 120 minutos. Entonces no está como mucho más lejano, y ahí automáticamente derribamos el mito de que darle una fórmula de noche y va a durar mucho más. No funciona así. La fórmula es 120 minutos y la leche materna es de 50, entonces no hay tanta diferencia. Cuando los bebés comienzan a crecer, puede ser que pase más tiempo entre tomas. De todas maneras, hay que recordar que la leche humana se digiere mucho más rápida, como les decía, y la fórmula es igual. No tiene mucha diferencia de tiempo, va a alimentarse frecuentemente y también van a pedir pecho no solo por la alimentación, van a pedir pecho o contacto por sentirse seguros para crecer. El contacto es tan importante como la alimentación. Sentir, se llama la supervivencia de apego, el sistema de supervivencia de apego, así es como se le conoce cuando hablamos de apego, siempre va a estar activo en los bebés recién nacidos porque necesitan sobrevivir. Necesito vivir. Estos son los padres y madres que me tocaron, perfecto, tengo que llorar, porque resulta que mi mamá alguna vez se va mucho más, entonces tengo que estar alimentado, alimentada, tengo que tener el cuidado o la atención de mi cuidador, necesito sentirme segura, por supuesto, y si está todo eso satisfecho junto con la alimentación, sentirme limpiecito, me siento saciada, va a ser el sueño relativamente sencillo, va a ser un sueño fácil. Van a haber muchas siestas. Alrededor de esta edad pueden haber 6 siestas. Sí. ¿Y cuánto duran las siestas? 15 minutos. O sea, si hay una siesta de 15 minutos, yo no me estreso. Y me dicen, pero Connie, ¿cómo? Si hay guaguas que duermen 1 hora o 2 horas, sí, pero acá hay un elemento importante que es el temperamento. El temperamento va a marcar cierta pauta. Y recuerden que las siestas o el sueño es para desarrollar el cerebro, porque parten con el sueño REM, que es el sueño activo, después pasa a un sueño más pasivo, que es más cortito porque no hay mucho, no hay mucho cuerpo físico que energizar, porque no están tan cansados, no se mueven tanto. Entonces, si llora y no duerme, es porque no tiene sueño. Y aquí también puede ser otro elemento, es que está llorando y lo toma y no tiene sueño, entonces, ¿qué será? Puede ser que sea alguna inmadurez, que tenga cólico, hablamos del reflujo gastroesofágico, también puede ser que tengan dermatitis y que le moleste lo que le pusieron, que le moleste la ropa. Y desde ahí tú dices, oh, ya puede ser eso, perfecto. Algunas veces el llanto no siempre va a ser alimentación y sueño, y es muy importante hablar con la familia respecto a eso. En esta época, que es importante, ojalá incentivar a las mamás que tengan lactancia materna. La lactancia materna es lejos la primera vacuna o una de las primeras vacunas que reciben eh, los bebés. Está hecha para el ser humano. Eh, es una microbiota importante, o sea, se le pasa triptófano a través de la leche materna durante la noche. Incluso una de las recomendaciones que no quiero que se me vaya por ningún motivo en este espacio es que si tienen madres que se extraen leche, sacan leche, coméntenles que cuando se vayan a extraer leche y esa leche sea para la noche, por ejemplo, tengo muchas mamás que hacen turnos. Tengo enfermeras, tengo doctoras en mis atenciones. Entonces, cuando yo les digo, bueno, si le vas a dejar un banco de leche a tu hijo o a tu hija, esas extracciones, si las vas a hacer de noche en el hospital o en donde sea que estés trabajando, necesito que puedas hacer con un calcetín. ¿Sí? Puedan preguntar por qué con un calcetín, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué científico tiene que ver esto con un calcetín? Porque necesitamos que no le entre luz a esa leche. Necesitamos que esa leche esté con oscuridad absoluta para que el triptófano y la melatonina que está en ese oro blanco que le dicen no se vaya. Y que esa leche se la pueda dar a la guagua en la noche, para que la noche también tenga esta sincronización con ese ritmo circadiano que puede darle la leche
y pueda tener melatonina y pueda tener triptófano, cosa que las fórmulas no tienen. Por eso es tan importante que la extracción también, si es de día, va a tener, lo más seguro es que pueda estar mucho, o sea, no tenga tanto triptófano, pero de noche, si la sacan, ojalá guardarla en el refrigerador con un calcetín o algo que permita que la luz no entre y esa misma leche darla de noche. Es algo que no suele hablarse mucho, pero es como el dato rosa súper importante, sobre todo cuando tenemos a madres que tienen que extraer leche para cuando regresan a trabajar, etcétera. No solo de 0 a 3 meses, sino que a lo largo del ciclo vital de ese hijo. Y para considerar, cuando los bebés tienen alrededor de 3 meses, algunos de ellos pueden empezar a comenzar o a presentar noches en donde puedan dormir 4 a 5 horas de sueño ininterrumpido. Ojo, que cuando digo 4 a 5 horas de sueño ininterrumpido, no estoy diciendo que es alejado de otro ser humano, ¿ya? Que la gente tiende a pensar por este tipo de información, mira, yo hablé con la Connie, estuve en un seminario de la Connie, y la Connie decía que entre 4 a 5 horas, después de los 3 meses empezaban a dormir, sí, pero hay que tener contexto. Lo más seguro es que estas 4 o 5 horas sea acompañados, con la mano, el olor de la mamá o el papá, y que incluso a los 5 meses puede tener incluso hasta 7 a 8 horas en algunas noches, también acompañados, porque la mejor estrategia para que un bebé pueda dormir bien es sentirse seguro. Si no, les pregunto a ustedes, entendiendo que no me pueden responder, pero lo dejo como para que lo podamos discutir, si el día de mañana nos vemos el 25 o el 26. Piensen ustedes cuando de repente alguien les dice, tenemos que hablar, ¿ya? Una gran frase, tenemos que hablar, esto es importante, o algún jefe te dice, oye, no tenemos que hablar, el viernes a las 4 de la tarde, un viernes 30 de agosto a las 4 de la tarde, dices, oh, ¿qué va a pasar acá? Me irán a despedir, ¿qué me irán a decir justo un viernes ahora? Ah, yo no, como que no lo pasa bien, ¿no? Se activa mucho ahí la amígdala, empieza el miedo, vemos algunos temillas por aquí y por acá, nos acordamos de otras cosas, y quiero que recuerden cómo duermen esas noches. Acuérdense cómo duermen esas noches. Y difícil, son noches complejas, pues son noches en donde tú decís, uy, estoy activada, veo más el celular, estoy más activado, veo más las redes sociales, y qué pasará, y empezáis a buscar en los correos, y hoy que quiera conversar, no sé, me había cometido algún error, y uno empieza a rumiar, empieza a darle vuelta a las cosas, y de las 8 horas que podríamos haber dormido, pues dormimos 5, 4, entrecortados ya. Y nosotros somos adultos. Imagínense un bebé que nace con el 25% del cerebro desarrollado, en donde no tiene idea dónde están sus cuidadores, lo único que piensa es que pueden haber depredadores que lo van a comer, el bebé busca la supervivencia, por ende es importante que se despierte de noche. No es solo el hecho de que me encantaría que la mamá o el papá durmieran de largo, me encantaría, hasta a mí me gustaría, pero el bebé tiene que despertarse de noche, tiene que estar seguro y segura de dónde se encuentra, tiene que tener un barrido, un análisis de su entorno, porque eso es lo que le permite existir, y eso es lo que le permite también tener una respuesta sensible desde sus principales cuidadores, madres, padres, etcétera. Y acá damos por terminado el seminario gratuito. Sé que fue harta información. Eh, Traté de hablar lo más lento posible. Lamento la rapidez, pero bueno, suele ser así porque había mucha información que entregar y, y, y me dan ganas de que ojalá ustedes como profesionales puedan entregarle el máximo, a lo máximo información, sobre todo los 0 a los 3 meses, que pasa a ser como bien importante. Hay muchos sueños de los padres, sueños de cansancio, eso voy, y bebés muy poco entendidos en esta etapa. Así que ahí, bueno, los dejo invitados, está mi correo también, las redes sociales, para que nos sigamos mutuamente. Y los dejo invitados al seminario, al próximo curso que vamos a impartir a través de ADIPA, de sueño materno-infantil y perinatalidad. Ahí vamos a conocer no solo de los 0 a los 3, sino que también de los 0 a los 12 meses con herramientas concretas de cómo poder ayudar a sobrepasar especialmente en la época más terribles del sueño para las familias. Muchas gracias por estar, gracias a las que se mantuvieron y se mantuvieron acá junto conmigo. Y le doy el pase aquí a mi compañera para las preguntas. Em, Voy a ver. Muchas gracias Priscila, gracias Ana. Dejar de compartir. Aquí está, sí, ahí parece que fue.
No sé, Grecia, si estás por ahí. Gracias, Sí, chiquillas, muchas aquí gracias. estoy. Tenemos el espacio abierto para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la manito para reactivarle el micrófono. Gracias de Argentina, qué bueno, muchas gracias, chiquillas. Ahí, mira, aquí tengo una, es como una, sí, pregunta podría decirse de Luis Alejandro Tabalí. Monita, espero haberlo dicho bien, Luis. Si puedes prender tu cámara sería genial para saber quién eres y poder hablarte. Me gustaría oír más asuntos asociados a padres que tienen lactantes a cargo sin la madre, el apego, la crianza responsable, cómo se visualiza eso desde la temática de la protección, etcétera. Creo que se enfocó quizás naturalmente muy hacia la madre. Sí, sí, Luis, se enfocó muy hacia la madre, pero por una razón súper sencilla, que es casi el 93% de los principales cuidadores de los bebés son las mamás. Las políticas públicas están hechas para que la madre se quede en casa con un pre y postnatal. No sé, Luis, de dónde me estás hablando tú, si estás en Santiago, en Chile o estás en otro país. Por lo menos acá en Chile, el prenatal y postnatal parte de la semana 33-34 en adelante y el postnatal está hasta los 5 meses y medio de la guagua. Entonces, claro, lamentablemente está enfocado a la madre, pero es porque es la principal, por así decirlo, en masa, es la que se encarga del sueño y en el curso donde tuve el 25-26 hablo de sueño materno-infantil, porque fisiológicamente viene a estar sincronizado con la mujer que es madre. Hace poco hubo un caso de una mujer madre que murió y que le dejó el lactante a su marido. Claramente no hubo lactancia materna porque la mamá falleció, le vino una ACV, un montón de otras cosas más, y dejó a este bebé. Y estamos ayudando a ese padre, por ejemplo, a la misma pregunta que estáis viendo tú desde el apego, ¿cachai? La crianza responsable, y no es muy distinto a lo que se hace con la madre, considerando que ese padre va a tener un poco más de trabajo porque como a él no se le modificó el cerebro versus a la madre que gesta, solo para ponerte como un ejemplo, el nivel de progesterona que tiene la mujer cuando gesta es tan alto que para que una mujer tenga el mismo nivel de progesterona para modificar el cerebro, tiene que vivir 40 años. Entonces es mucha la diferencia versus el embarazo y una mujer que no está gestando. Frente a eso es el contacto estrecho, el poder dormir con la cuna pegada, las mismas indicaciones que dije, poder tener, incluso poder tener el piel con bebé para que lo sienta, huela el olor, para si es un padre, por ejemplo, que está presente en la gestación, el bebé va a escuchar esa voz. Entonces, hay estudios que han hablado que los padres que hablan con sus bebés en el útero, cuando posteriormente nacen, los reconocen mucho más rápidamente y al mes ya suelen reconocerlos en su 100%. Entonces acá es lo mismo para el papá, solo que no meterse, por ejemplo, con la alimentación, entendiendo que la que lacta es la madre, pero el papá puede hacer todo lo demás. O sea, el papá puede decirle, ya mi amor, te traigo el bebé, dale pecho, me lo llevo, nos vemos, chao, y la mamá, sí, gracias por dejarme dormir, el papá puede cambiar los pañales, portear, hacer el proceso de exterogestación, que también es un proceso importante para los bebés, 9 meses adentro, 9 meses afuera, en donde tenemos que simular el máximo posible el útero materno y el papá puede hacer eso perfectamente. De hecho, tengo consultantes hombres padres eh, que les ha ido muy bien con sus hijos y pueden hacerlos dormir, los pueden portear, o sea, lo mismo que hace la mujer lo puede hacer el hombre con la única diferencia que claramente la mujer da de mamar y de noche es más fácil para la mujer llevar una noche sobreexigente, por así decirlo, por cantidad de despertares versus a un papá, porque ella no va a tener un sueño tan profundo como el hombre. La mujer va a despertar por la prolactina, no va a tener un sueño tan profundo como para el nivel de desconexión, versus lo que podría presentar el papá, eh, y ella va a tener esta rapidez de entregar alimentación. Pero el padre, si quiere ser partícipe en las noches, bienvenido sea, yo creo que la mayoría de las mamás lo agradeceríamos, entendiendo que va a ser más difícil porque como hay una sincronía en el sueño mamá-bebé, la mamá va a tender a tener una fase de sueño ligero justo cuando su bebé se despierta, cosa que con el papá no sucede.
algunas veces. El papá puede estar transitando un sueño profundo y él ve despertar y él está, ya voy, como que le va a costar unos segundos más poder como reactivarse versus la mamá que va a tener esa sincronía del sueño, porque ya va a estar más cerca, la leche materna hace lo suyo. Pero sí, te agradezco también por la acotación, quizás naturalmente muy hacia la madre, pero es ambas indicaciones para los dos, considerando que la mujer puede lactar y el papá puede hacer todo lo demás, igual que la mujer, o sea, la misma cantidad y calidad. ¿Ya? Espero haber contestado tu pregunta, Luis. Gracias. No sé si hay más preguntas. La Ana tiene la mano levantada. La, Hola, la Ana. la pregunta mía es la siguiente. Primero, felicitarte porque realmente si uno compara en el tiempo que a uno le tocó, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los bebés a lo que está sucediendo ahora, yo lo encuentro extraordinariamente bueno, porque muchas veces, y tú lo dijiste en algún momento, pasan situaciones a veces lamentables, pero exclusivamente porque no hay conocimiento. ¿Ya? Esa es una cosa que me gustaría, digamos, dar ese alcance. Pero en realidad lo que yo te quería contar es que indudablemente pensando en esto de los roles, porque los roles desde el punto de vista es mucho más social. Pero si nosotros entramos específicamente a lo que tú estás planteando, yo estoy de acuerdo en algo, porque me acordé, yo tenía a mi hermano, estoy hablando años, muchos años atrás, y yo tenía a mi hermano, y resulta que mi hermano, que mi sobrina tenía cuánto, yo te podría decir que tenía como un mes, y mi hermano salía con ella para todos lados, le llevaba la mamadera, le hacía exactamente todo. Entonces no había esa diferencia como de repente que es tanto lo cultural. Y a eso quiero agregarle algo más que creo que es muy importante, porque yo creo que es súper importante lo que tú dijiste desde el punto de vista afectivo, porque tú dijiste algo del punto del olor, del punto de cómo se comunica la mamá con el niño, pero resulta que también esta situación que yo te estoy diciendo influye mucho, porque también si hay una mejor comunicación y sobre todo que esa comunicación se va produciendo justamente en las etapas que más se necesitan y eso después no se borra. O sea, no sé si me explico. Esto del afecto, esto de los niños, ¿cierto? Sobre todo ahora que hoy día es distinto, porque hoy día hay una mejor relación indudablemente de los roles, porque hoy día prácticamente hay un rol paterno. Antes indudablemente no estaba, porque acordémonos que antes era como un rol más de llevar cosas, más de como que el rol propio era solamente de la madre. Entonces eso también no te permitía mucho, ¿no es cierto?, tener esta otra parte que creo que es muy enriquecedor, sobre todo diría yo, para todo lo que viene de aquí en adelante, porque igual hay un montón de situaciones que te van ayudando, se eliminan un montón de enfermedades, la seguridad que tú dices, entonces yo creo que eso, por lo menos de mi punto de vista, y por eso que me ha gustado mucho, mucho tu seminario, porque creo que es muy, muy bueno. Y de aquí en adelante uno ya parte con un conocimiento muy distinto a lo que a uno le tocó vivir. Así que Gracias. yo te doy las gracias. Muchas Súper. gracias, Ana, por tu apreciación y también me hace mucho sentido con lo que también hablaba Luis. Soy madre, tengo un hijo, soy incluso mujer madre antes que psicóloga. A mí me habría encantado tener todo esto quizás hace tiempo atrás. Y mi hijo tiene solo 4 años, entonces si bien esto es algo que hoy en día, pues decimos, oh, claro, el boom del sueño, ahí también veo como a una mamá que me pregunta el tema de poder entrenar el sueño, claro, tenemos que considerar que el marketing de sueño está hecho para esto, para no entender mucho cómo funciona fisiológicamente el sueño, cómo funciona también fisiológicamente el tema del apego, el contacto. Yo no soy una gran capa y conocedora de algunos aspectos, pero sí lo que he estudiado y desde el tema del sueño sé que el contacto estrecho hace que los bebés crezcan, que los bebés estén más tranquilos, y Claro. considerando también que esto no es solo sueño, nunca es solo sueño, siempre es el Claro. sueño y el entorno, el contexto, el temperamento, la depresión
Sí, Hay niños en donde claramente cuando hay una madre con depresión dejan de llorar. Uno podría pensar que es al contrario, pero ¿por qué? Porque claro, cada vez que lloro le más a mi madre. Entonces hay una sincronía distinta y todas esas temáticas que son las que yo abordo, por lo menos en sesiones de psicoterapia, me hacen entender que el sueño nunca se puede ver en soledad. Pero es ahí también para la Dani, y un mensaje para ti, Dani, que nunca es el sueño en soledad. El tema del entrenamiento del sueño, además de ser carísimo, que te salió un ojo en la cara porque los entrenamientos son muy elevados y tienen un marketing muy específico de poder pescar la vulnerabilidad de la mujer que está haciendo puérpera, la vulnerabilidad del padre que tiene a esa mujer que sostener, a su hijo también, muy cansada, muy sensible también, hace que busquen estos espacios para entrenar el sueño y lo que puede funcionar unos meses, en verdad como que el ser humano tiende a buscar la homeostasis, si no en un momento inmediato, por lo menos al 2 o 3 años más vamos a tener de nuevo ese bebé o ese niño en la cama. ¿Por qué? Porque uno va a sí, buscar lo que necesitó en su momento. Y además de ahí, a los 9 meses, pasan un montón de otras cosas. Entonces, ahí también te invito como a darle una vuelta desde ahí. Sé que puede estar cansada. Mi hijo a los 10 meses tuvo 16 despertares nocturnos en la noche. Despertaba cada media hora, 40 minutos. Así que entiendo, y por eso me especialicé en sueño. Así que mi apreciación hacia ti, Dani, es que ojalá si no se puede tomar el curso, tranquila, no sé, tomar alguna asesoría que te permita tranquilidad, pero siempre desde las neurociencias, entendiendo que tu hija con 9 meses, que tenga muchos despertares, lejos van los peores momentos de la vida del ser humano, el sueño entre los 8 y los 12 meses. Por eso el curso también es hasta los 12 meses, porque ahí pasa de todo. Así que gracias, sí, Gracias, Ana, sí, también no, Luis. Y sí, una muy última vale, muchas pregunta, gracias, ¿ah? una última pregunta, porque tengo que ir a ver también a mi crío, está por ahí, espero que siga durmiendo la Dani, que tiene la mano levantada. Dani, ¿está ahí por ahí? No sé si puedas prender tu cámara y decirme tu pregunta. Veo a la Andrea ahí. Hola Andrea, ¿cómo estás ahí? Qué rico que está ahí acá. A la Priscila también, a la Priscila. Aló, Ya, ahí sí, te aló. escuchamos. ¿Me escuchas ahí? Bueno, es que estoy un poquito despeinada, por eso no prendo la cámara. Tranquila, no hay problema. Sí, estaba por ganar. Bueno, recién estaba justamente dándole pechuga a mi guagua y supe del curso y me metí al tiro. Justo alcancé menos mal a llegar desde el principio. Sí, mi duda era, porque mi guagua tiene 9 meses ya, entonces ha pasado por todos los periodos de dificultad del sueño, de los 8 meses, que dicen que hay un retroceso, después los 9, el tema de la separación también, entonces ha sido bien complejo, pero lo que más me llama la atención es que los pediatras no manejan mucho tema de sueño y aquellos que lo manejan, tú tienes que pagar una consulta aparte para tratar el tema del sueño, entonces como dices tú, es como un buen negocio. Sí, Eh, entonces es una pena porque en realidad yo digo, hay muchas personas que no tienen los recursos para acceder a eso y el no poder dormir para las mamás es terrible. Entonces yo tuve que efectivamente acudir a un psiquiatra porque no duermo en la noche, nada. Y mi guagüita tampoco. Entonces es como un ciclo, un círculo vicioso. eh, y cuesta muchísimo también como encontrar el norte, porque como que no vemos la luz muchas veces. Y las expectativas de la maternidad son muy altas también. muy alta. Entonces, mi consulta era relacionada a eso, porque como me han dicho tanta cosa, y una de las cosas que me dijo la pediatra ahora es que ojalá la guagua empezara a dormir sola a partir de los 10 meses en la cuna, ¿Ya? porque si no, se ve afectado el desarrollo cerebral. Y ahí como que me generó un poco de impacto, entonces, porque yo no tengo problemas de dormir con mi guagua, porque mi marido como trabaja harto, está durmiendo en la otra pieza Y porque tiene que ronca, estudiar en la ¿o no? noche además. El que No, ronca se porque el que tiene, ronca se va a tiene morir. que estudiar mucho, entonces hicimos el tema de cambiarse de pieza y no hay problema con eso. Yo duermo con mi guagua, una cosa como conversada, pero cuando la pediatra me dijo que esto ya tenía como que cortarse, porque una que yo no dormía y lo otro es que mi guagua no duerme si no tiene la pechuga en la boca. Entonces, más que un beneficio,
no estoy haciendo mucho aporte, sí, lo sigo perpetuando esto en el tiempo. Ya. Entonces, como que me quedó la duda con eso. Mira, Dani, nosotros acá hablamos de sueño Gracias. de nada, de 0 a 3 meses, ¿ya? La duda que tú tienes es algo que no pudimos abordar en el seminario porque claramente estaba enfocado hasta los 3 meses y mi enfoque principal era que ojalá no entrenaran el sueño y que pudieran entender también en los profesionales, las personas que van a acompañar a las familias, puedan entender que el bebé en verdad nace sabiendo dormir y que tenemos que tener ciertos espacios seguros, considerando también como la base otros elementos, el tema del sillón, el tema del colegio reactivo, no reactivo, etc. Para no dejarte sin tu respuesta, porque quiero que te vayas tranquila hoy día, porque soy mamá y entiendo también esta angustia, es ojalá puedas evaluar el tema del cambio de pediatra si es posible y factible, considerando que el pediatra no puede estar metiéndose en aspectos que tienen que ver con la crianza. Ojo, que yo no quiero demonizar a ese pediatra, no tiene por qué saber de sueño. Tengo profesores que son grandes pediatras y gracias a ellos sé la gran mayoría de lo que sé hoy en día desde las neurociencias y lo que sé desde el sueño, gracias a esos pediatras que se formaron y han hecho estudios. Uno de ellos es Pinar Boledas, que es una de las referencias a nivel hispanohablante de sueño. Y dicho eso, quiero comentarte que el desarrollo del bebé es integral, no está solo relacionado con cuánto duerme. Entonces, como el desarrollo es integral, una de las primeras cosas que yo necesito comentarte para disminuir automáticamente tu estrés es que la hormona del crecimiento no se produce de las 7 o de las 7:30 de las 8 hasta las 12 de la noche, como algunas veces los pediatras dicen. La hormona del crecimiento se produce con el sueño de ondas lentas, se produce cuando pasan fases de sueño en donde el bebé necesita como recuperar cansancio físico y ahí viene la hormona del crecimiento. Es decir, puedo tener un bebé que duerma a las 11 de la noche y tenga a las 12 de la noche recién un sueño profundo, va a crecer igual, porque los bebés son así. Imagínense si todos tuvieran que estar durmiendo a las 7:30, 8 de la noche. Ojo, que hay que dormirse a las 7:30, 8:30, 9 de la noche, pero porque el mundo moderno lo ha dicho así, porque al día siguiente hay que ir al jardín, hay que ir a trabajar. Entonces hay que tener cierto ojo frente a la flexibilidad de los horarios, pero entendiendo que un bebé en los primeros meses va a tener un sueño polifásico, ultradiano, anárquico, como que no nos vamos a estresar mucho con eso. Entonces, imagínate lo que te está haciendo este pediatra, que te pone una tarea titánica, que es que tu hija duerma en otra pieza. Tu hija no va a dormir toda la noche, puede estar en otra pieza. Al contrario, puede ser que salga como un efecto rebote en donde ella esté mucho más hiperalerta porque está sola en esa otra pieza y te llame mucho más. Además, acá tenemos lactancia materna. Por ende, el bebé puede pedir pecho fácil, fácil hasta el año, incluso hasta el año 2 meses por hambre. ¿Por qué? Porque la alimentación complementaria parte desde los 6 meses en adelante y es complementaria a la lactancia materna o a la fórmula, cualquiera de las dos. Sea pecho o tarro, no importa. La alimentación es la leche lo principal hasta el año. Entonces, imagínate tú súper cansada, llevando a la bebé a la otra pieza y tener que ir 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, 8 veces de la noche a dar el pecho, porque el pediatra te dijo que ella tenía que estar durmiendo en su cama, o sea, en su cuna, sola, porque ella tiene que dormir como pasar de largo. Ninguno de los presentes, aquí, ¿cuántos somos? Chiquillos y chiquillas, somos 144 participantes. Ninguno de los presentes duerme toda la noche. Ninguno. Nadie. Todos nos despertamos. Dale. Yo me despierto como 2 veces en la noche, quizás la Andrea se despertará otras veces, la Ana se despertará 2, la Priscila se despertará 1, todos nos despertamos en la noche. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos a nivel genético. Tenemos que despertarnos en la noche para saber si estamos bien, para saber si estamos cuidados, para saber si hay depredadores. Por ende, el bebé con cerca de 9 meses, ¿cuánto tendrás? 50% de desarrollo cerebral. Eh, Va a despertar igual de noche. Al final, esta actividad que tú vas a hacer, ojo, que te estoy orientando a tomar la mejor decisión, no te estoy diciendo qué tienes que hacer, pero esta actividad va a traer más cansancio a tu vida. Por eso sería bueno como darle una vuelta con el papá o tu marido, tu compañero, hablarlo con tu hija y entender que está pasando una fase en donde además si está empezando a gatear, es más complejo, porque se aleja de ti y empieza a entender que son seres distintos, empieza a entender que la mamá ya no es una prolongación tuya,
Entonces eso da para dar mucho miedo, da como para querer estar contigo de noche. La coach de sueño habla de la asociación al pecho, que claramente necesita el pecho para volver a dormir. Tú puedes enseñarle otra cosa para que pueda dormir de otra manera, sí, pero toma tiempo. ¿Por qué? Porque lleváis 9 meses pegándole el pecho. Entonces, en 2 semanas no vais a lograr que se duerma de otra manera. ¿Es posible? Sí, pero acompañándola, tranquila, viendo su bondad de ajuste también, viendo hasta qué punto también a nivel temperamental puede entender estas modificaciones, porque es un bebé chiquito. Espero haber podido apoyarte un poquito con esta respuesta. Les mando un gran abrazo, muchas gracias por los participantes, espero que les haya servido, no alcancé a leerlos todos. Bueno, ojalá que ahí me pueda meter al chat bueno, cualquier cosa tienen mis redes sociales ahí, psicóloga.con y corona, muy sencillo, para que nos podamos seguir y me puedan quizás mandar alguna que otra duda por ahí. Gracias. No sé si ven el sorteo ahora. Sí. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Constanza Corona por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.